¿Te imaginas un río que estaba lleno de vida, un ecosistema completo, lleno de vegetación, de animales, de peces, donde los niños venían a jugar, donde las familias venían a acampar? Un río que llamó la atención de Frida Kahlo y Diego Rivera, y no solo eso, sino que llamaba la atención del turismo nacional e internacional. Y eso solo es un recuerdo de las personas que alcanzaron a ver ese hermoso río. Hoy ese río está totalmente muerto, altamente tóxico y contaminado. Es uno de los ríos más largos y más contaminados de México. Este es uno de los ríos más grandes del país, el cual inicia aquí en el Estado de México, en los manantiales del Nevado de Toluca, y continúa por Querétaro, Michoacán, Guanajuato, y desemboca en el lago de Chapala de Jalisco, y de ahí conecta con el río Santiago. Y todos estos tóxicos van a parar específicamente al Océano Pacífico. El uso que le siguen dando al agua de este río es para la agricultura, la ganadería, uso doméstico, el uso industrial. Y las razones principales por las que este río está totalmente contaminado, que estamos en el Estado de México, precisamente en el municipio de Lerma, es debido por los desechos urbanos, la ganadería, la agricultura, el drenaje municipal y principalmente los tóxicos que vierten las industrias. Y se ha demostrado científicamente el daño altamente tóxico que ha generado en el medio ambiente, y no solo al medio ambiente, sino también a la salud de los pobladores, las personas que viven cerca. De hecho, yo no me pude quedar tanto tiempo grabando cerca del río porque no podía respirar adecuadamente. De hecho, me empezó a doler un poquito la espalda baja, no lo sé por qué. Entonces tuve que retirarme, no me pude quedar tanto tiempo porque los niveles de oxígeno ahí son extremadamente bajos. Pero lo peor de esto y lo que se me hace más sorprendente es que a la sociedad y a las pequeñas localidades alrededor de este río parece no importarles estar en tanta contaminación. A través de algunos estudios se ha demostrado la alta toxicidad de este río y los químicos que hay en él y todas las cosas que han encontrado. Pues hace algunos años Greenpeace México le solicitó al Instituto Mexicano del Agua los resultados de los análisis físico-químicos de la calidad del agua del río Lerma, y esto fue lo que arrojaron los resultados. Se encontraron más de 1090 sustancias químicas, entre ellas plaguicidas, desinfectantes, residuos de hidrocarburos, desechos orgánicos de la ganadería que descargan de igual manera ilegalmente. Y no terminamos ahí, se hallaron también sales metálicas, colorantes, grasas, aceites, jabones industriales, metales pesados como el cadmio, el plomo, el cromo, entre otros más. Y esa es una razón por la cual el agua del río burbujea como si fuera a empezar a hervir, porque genera gases altamente tóxicos, y todo eso los habitantes cercanos al río Lerma lo respiran a diario. Y bueno, te preguntarás por qué está tan contaminado el río en esta parte, en el municipio de Lerma. Porque desgraciadamente, como dije anteriormente, el río cruza la mayor zona industrial del país, que son aproximadamente 2.500 empresas, y todas estas industrias vierten sus desechos tóxicos al río, de las cuales solo el 40% tratan sus aguas para que el efecto contaminante sea menor. Sin embargo, se ha descubierto que hay corrupción, como siempre, y prácticamente menos del 10% de las industrias tratan sus aguas. Pero yo, desde una opinión muy personal, siento que ninguna industria ha de tratar sus aguas. Pues de hecho hace 2 años una empresa llamada Beko empezó a arrojar así descaradamente sus desechos a la calle, ya ni siquiera al río, a la calle, como si se tratara de tu vecino echando una cubeta con jabón. Pero pues ahora sí, los vecinos reportaron que la fábrica estaba arrojando desechos líquidos sobre la calle y afirmaron que empezó a emanar un olor muy fuerte similar a aceite quemado. Pero como siempre, pues la corrupción está al orden del día, y pues las autoridades municipales no hicieron nada, absolutamente nada al respecto. Pues el presidente municipal de ese entonces, que se volvió a reelegir y volvió a ganar, y ahora sigue siendo el presidente municipal de Lerma, en ese entonces con esta industria Beko no hizo absolutamente nada. Según estudios del UNAM lo han explicado y corroborado, que el río está biológicamente muerto, y la verdad es algo que a mí se me hace extremadamente triste. Según sus estudios han dicho que el oxígeno es casi nulo desde el nacimiento del río todavía 15 kilómetros adelante. Y al igual que otros estudios han mencionado que se vierten más de 425 millones de metros cúbicos de aguas negras domésticas e industriales al año. Y prácticamente todo el río está contaminado,
desde su inicio hasta el fin, aunque no se vea más adelante. Y lo más triste de todo esto es que todos estos contaminantes llegan a parar al mar, matando poco a poco a nuestro planeta, la única casa que tenemos. Y pues el río no solamente perjudica al medio ambiente, también ya se ha comprobado científicamente que es altamente cancerígeno, obviamente para las personas, pero no me voy a adelantar, más adelante platicaremos eso. Bueno, ¿y para qué hablarlo después si lo podemos hablar desde ahorita? Y no es algo que yo me estoy inventando. Ya hay estudios científicos al respecto y varios casos reales de personas que han sufrido problemas de salud debido a la alta toxicidad del río Lerma. Habitantes de los municipios del Salto y Juanacatlán presentaron ayer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del gobierno del estado por haber ocultado los resultados de un estudio sobre la contaminación del río Santiago y los efectos en la salud de los niños de las comunidades cercanas. El estudio, solicitado hace 10 años por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, descubrió que estos niños presentaban en sangre y orina contaminantes como metales pesados en su cuerpo, cuyos efectos desafortunadamente se manifestaron años después. Un trabajo de... Ahora bien, algunas de las enfermedades que causa el río Lerma debido a la alta toxicidad son problemas gastrointestinales como la diarrea, vómitos, infecciones estomacales y otras infecciones relacionadas con el tema gastrointestinal, entre otros problemas neurológicos. Dice que la exposición a metales pesados como mercurio y arsénico que están presentes en el río pues pueden afectar el sistema nervioso y causar problemas neurológicos, entre otras, y que es la que más se ha estudiado al respecto, es el cáncer. Se dice que algunos contaminantes como el mercurio y de igual forma el arsénico y todos los demás químicos que están presentes en el agua en el río estén relacionados con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Pero hablando específicamente de aquí, en el 2013 la Profepa clausuró 31 empresas por no cumplir con las normas ambientales. Sin embargo, de 2.500 empresas, yo estoy seguro que muchas tienen irregularidades, pues ya se ha demostrado que solamente el 10% tratan sus aguas residuales. Pero para mí todo esto es muy turbio, muy confuso, hay muy poca claridad en todo esto, porque de las 2.500 empresas que actualmente existen y siguen operando día con día, lo más seguro es que la mayoría tengan irregularidades, porque si la mayoría de estas industrias siguieran las normas ambientales como deben de seguirlas, el río estaría aparentemente mejor. Pero no es así, no es el caso. Y bueno, retomando el tema, por allá del 2013, pues la Profepa clausuró 31 empresas por no cumplir con las normas ambientales. Entre ellas estuvieron Grupo Industrial Miro, SADCB, que era una empresa textil, Stellantis México, que es una automotriz, que es un conglomerado automotriz multinacional, o sea, son varias marcas de automóviles. Y pues estas dos empresas actualmente están operando con normalidad y no se sabe pues a ciencia cierta si regularon las fallas por las cuales en ese momento los clausuraron temporalmente. Entre las otras empresas están Pet Performance de México, SADCB, Qualipanel, SADCB, una empresa textil Acaprin, SADCB, que fue cerrada permanentemente en la planta de Lerma. Ese es el nombre y el registro de algunas de las empresas que fueron clausuradas en ese momento, pero para informar mejor, la Profepa clausuró 3 empresas en el Estado de México, 10 fueron totales y 3 parciales, una en Guanajuato de forma parcial, una clausura total en Jalisco, 6 en Michoacán de forma parcial, 2 parciales en Querétaro y 8 en zona metropolitana del Valle de México, que fueron 6 totales y 2 parciales. Sin embargo, como vuelvo a repetir, no se sabe a ciencia cierta si de esas 2.500 empresas todas cumplan con los requisitos establecidos que tienen permitido para contaminar el río. Una de las primeras empresas que empezó a contaminar el río de manera masiva fue la empresa Tupperware, que por allá de 1966 empezó todo este ecocidio. Desde las propias declaraciones de la empresa comentan que en sus inicios contaban con 6 máquinas de inyección de plástico para fabricar todos sus productos, y hace pocos años atrás la planta de Lerma precisamente era de las más grandes de todo el mundo, elaborando aproximadamente 30 millones de productos al año. Imaginen la cantidad de tóxicos vertidos en el río y por ende al mar, generando un ecocidio grandísimo. Comentó Eduardo Quesada a través de una nota publicada por AD Noticias. Él decía:
Yo me encontraba pescando aquí en el arco y vi que empezaban a bajar hilos de color verde y amarillos. No sabía qué estaba pasando. Luego me di cuenta que era la empresa Química Sol, que fue la primera planta que empezó a contaminar. Posteriormente se instaló Tupperware y echó sus desechos a una zanja que había y empezaron a morirse los árboles. Estas fueron las dos primeras empresas que contaminaron el río. Por otro lado, el presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, según, tiene planes muy ambiciosos para sanear el río con ayuda de la gobernadora del Estado de México del partido Morena, Delfina Gómez Álvarez, y con ayuda de la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, que muchos planes, esto y el otro, pero la verdad es que no vemos claro. Pues toda esa industria de más de 2.500 empresas a diario siguen contaminando a diestra y siniestra sin que realmente haya una solución para el gran problema que se enfrenta el río Lerma. Pero déjenme comentarles, supuestamente estas empresas deberían tener sus plantas tratadoras de agua, que a muy grandes rasgos sirven para reducir el impacto ambiental, para remover lo más que se pueda de contaminantes antes de que lo descarguen al río. Y entonces todos esos contaminantes a través de las aguas tratadoras, pues ya sería muy reducido el daño que generaría al medio ambiente, pero no es así. La mayoría de estas empresas, como lo vuelvo a repetir, echan todos sus tóxicos sin tratar sus aguas. Y tú dirás, ¿por qué? Porque ya se ha informado que no existen las suficientes plantas tratadoras de agua y mucho menos la infraestructura para cumplir con lo que se supone que deberían de cumplir todas estas empresas. Por allá del 2017, una ciudadana de Lerma, preocupada por la situación del medio ambiente, de la situación del río, que aún sigue siendo muy preocupante, Evangelina Arias Ortega empezó a moverse a buscar soluciones y en eso conoció a la doctora Verónica Martínez Miranda, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ya tenía años estudiando procesos para salvar el río por medio de cascarón de huevo, y entre sus hallazgos notó que el carbonato de calcio contenido en el cascarón de huevo es capaz de absorber metales pesados y contaminantes. Y entonces, a partir de esos hallazgos, de esas investigaciones, empezaron a crear a través del cascarón de huevo filtros que pudieran usarse en estas plantas tratadoras de agua. La planta Loma de Virreyes comenzó a emplear el cascarón de huevo y según reportes, gracias al filtro con cascarón de huevo, el agua, los residuos de estas empresas que al inicio eran espesos con muy mal olor, después de pasar el filtro con cascarón de huevo, salía de la planta casi transparente con la limpieza que exigen las normas de la Semarnat. Y entonces es así como Evangelina creó la fundación H2O Lerma con Encanto, donde aproximadamente juntan de 5 a 7 toneladas de cascarón de huevo al mes, con la ayuda de unos 60 centros de acopio entre el Valle de Toluca, Ciudad de México y zona metropolitana, que aún la fundación está vigente por si quieren ayudar. El cascarón de huevo se mezcla con otros materiales naturales, trazas de hierro, para formar filtros que se instalan en ciertas plantas tratadoras de agua y de esa manera absorben o eliminan los tóxicos desechados por las empresas, explicó Ivonne Hernández Linares, que es otra investigadora que ha estado tratando de dar soluciones a este gran problema que presenta el río Lerma. No obstante, esta investigadora Ivonne Hernández también ha alzado la voz, se ha quejado como de que, güey, ¿para qué tantas investigaciones? ¿Para qué tanto buscar soluciones? Tanto de investigadores como de ciudadanos preocupados, si el gobierno no va a hacer nada, está inactivo, no invierte en lo que debería de invertir y solucionar. Pero la mayoría de la gente está muy en su mundo, muy en su esfera, que aún no lo puede notar, pero estamos muy cerca de que más ciudades, más poblaciones, más municipios empiecen a sufrir por falta de agua. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Que pocos ciudadanos, pocos pobladores están realmente preocupados por este problema, que es un gran problema, y ves a la mayoría de las personas que viven alrededor del Lerma o que saben al respecto de la alta toxicidad del río Lerma y realmente son totalmente indiferentes a esta gran problemática que nos concierne absolutamente a todas las personas, a todo el país, inclusive a todo el mundo. Y pues actualmente el río sigue siendo contaminado por las industrias sin algún control pues real. A pesar de todos los planes ambientales de estos políticos, el Parque Industrial Lerma, a pesar de tratar aguas residuales de 230 empresas, enfrenta problemas de infraestructura y deficiencias en el tratamiento. O sea, diría mi abuelita, pues no se dan abasto. Y por consecuencia, por causa y efecto,
pues la contaminación sigue siendo altamente tóxica para el río y pues finalmente para el mar y el planeta. Pues más del 80% de los contaminantes vienen de la industria, obviamente, y también lo malo de todo esto es que el agua potable cada vez es más escasa. Hay varios pueblitos de diferentes municipios que están ya sufriendo los estragos de esta extrema contaminación, que próximamente, no muy lejano, no un tiempo muy lejano, la Ciudad de México va a estar sufriendo, y así ojalá aprendan no solamente a cuidar el agua, sino a tomar acción y también a dejar de ser tan consumistas. Porque sí, entiendo que también es culpa, gran parte de la culpa es de los políticos, pues no han tomado acción al respecto y de hecho pudieron haber hasta potabilizado el agua como lo han hecho varios países desarrollados. Pero no, estos güeyes prefieren llenarse sus propios bolsillos, comprarse lujos, comprarse residencias y que el planeta y la sociedad sufra todas las consecuencias de no tener buenos dirigentes y que tomen acción a los problemas que se presentan en la sociedad, la naturaleza, en el mundo, pues. Pero lo más gachote de todo esto es que estos políticos con su falta de inteligencia, de intelecto, pues lo único para resolver este tipo de problemas es que empiezan a sobreexplotar nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el río Cutzamala, que abastece de agua no solamente a la Ciudad de México, sino al Estado de México. Imagínense a cuántos millones y millones de personas que, aparte de que desperdician el agua, no la cuidan. Imagínense cómo tienen de sobreexplotado el río Cutzamala, que de hecho ha alcanzado niveles críticos más abajo de los ya registrados, sobreexplotando pues el río de sobremanera, y sumando que la gente, como lo vuelvo a mencionar, no tiene mucha materia gris. Todos los días el ciudadano común desperdicia grandes cantidades de agua, y sumando que la mayoría de las personas son irresponsables con el medio ambiente y también son sumamente irresponsables a la hora de consumir, y van a decir que tiene que ver el consumir con el agua. Pues hay muchos productos, la mayoría de los productos que consumimos, para poderlos producir se necesitan litros y litros de agua. O sea, esto no solamente es un trabajo y una responsabilidad de los políticos, que la sociedad está muy acostumbrada a eso, a señalar a los políticos como que para que les resuelvan ahora sí que absolutamente toda la vida, y pues no es así. Cuando se trata también del medio ambiente, pues es un trabajo en conjunto, porque al final de cuenta el planeta Tierra en el que estamos viviendo, pues es la única casa que tenemos, y si no la cuidamos entre todos, pues va a valer chetos. Al menos que tú seas una persona extremadamente egoísta, pues si no te preocupa tus hijos o los hijos de tus hijos, cómo vayan a vivir y cómo vayan a estar. Mientras tú estés ahorita a gusto, a ti ya no te importa lo demás, que también siento que es un pensamiento muy mediocre, aparte de egoísta. Entonces todos tenemos la responsabilidad de cuidar ese planeta. Entonces sí, una es ir metiendo presión a nuestros políticos, a nuestros municipios, al gobierno, a nuestros presidentes, pero también hay que poner de nuestra parte, empezar a cuidar chido el agua, a dejar de ser tan consumistas y comprar cosas tan pendejas que no necesitamos. Entonces esto es un trabajo en conjunto.